Padre nuestro, tu Hijo unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de id y haced discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia. Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio, valientes y tenaces, para que la misión encomendada a la Iglesia, que aún está lejos de ser completada, pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces que traigan vida y luz al mundo. Hoy es sábado 10 de octubre. El Evangelio que meditamos es de San Lucas capítulo 11, versículos 27 al 28. Sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, después de ayer haber escuchado que el Señor expulsaba a los demonios por el dedo de Dios, una mujer con voz fuerte, nos dice el Evangelio, elogió a la Madre de nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima. Y Jesús, al oírla, pues dijo que más bien eran bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Con esta afirmación, Jesús no rechaza el encendido requiebro de aquella sencilla mujer del pueblo que, pues, dedicada a su madre, sino que lo acepta y va más allá. Explica que la Santísima Virgen María es bienaventurada sobre todo por haber sido buena y fiel en el cumplimiento de la palabra de Dios. Porque es que la palabra de Dios es alimento para nuestra alma, es firmeza para nuestra fe, es sustento y vigor interno para nuestra vida cristiana. Ahí, en la Sagrada Escritura, vemos la intimidad de Dios que se nos muestra en ella. Su conocimiento es más en orden al amor, a la amistad con Dios. Siempre es eficaz. Recordemos las palabras del profeta Isaías: como la lluvia y la nieve descienden sobre los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, la fecundan y la hacen germinar. Pues así es la palabra que sale de la boca de Dios. No vuelve a Él vacía, sino que hace lo que Él quiere y realiza la misión que Él ha confiado. Y con esta comparación, pues el profeta Isaías describe esa eficacia poderosa y fecunda de la palabra de Dios. Ella realiza la salvación que anuncia. Esta palabra de Dios personificada, podemos decirlo, es la figura de la encarnación de Jesús, palabra eterna del Padre, que desciende a nuestra tierra para salvarnos. Meditemos frecuentemente la palabra de Dios. Descubramos entonces que el pensar de Dios no es el de los nuestros. Dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro y nos lleve a contemplar al Dios verdadero y a leer los acontecimientos de la historia con ojos de fe. Entonces gustaremos en plenitud de la alegría que nace de la verdad. Y tengamos presente que la lectura de la Sagrada Escritura es en oración. Debe ser oración y debe brotar de la oración y debe llevar a la oración. Ahora, la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Leyendo la Biblia se contempla y se aprende a conocer la vida de Jesús, pues toda la Escritura, desde el principio hasta el final, está impregnada del misterio de Cristo, pues señalado oscuramente en el Antiguo Testamento y revelado plenamente en el Nuevo, podemos decirlo de esa manera. Hasta el punto que San Jerónimo, que a propósito cumplió este año 1600 años de su Pascua al cielo, afirma con vigor que ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo mismo. Y de modo especial se recomienda la lectura meditada del Nuevo Testamento, ahí donde está el testimonio de los apóstoles que tuvieron esa experiencia viva de Cristo, le vieron con sus ojos, le escucharon con sus oídos y le tocaron con sus manos. Y de modo particular
está recomendada la lectura de los santos evangelios, que son el corazón de todas las escrituras. Si alguien me pregunta, ¿por dónde empiezo a leer la palabra? Leer por el Evangelio de San Marcos. Y ahí vemos que Cristo es el modelo de nuestra vida y es necesario meditar su paso en la tierra. Decía San José María Escrivá que ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar, oiga, este lee la vida de Jesús. Muy bonito, ojalá dijeran eso de nosotros. Pues bien, nuestra Madre, la Santa Iglesia, también con su magisterio, pues nos explica el sentido de las Sagradas Escrituras. Por eso, al leer la Biblia, es conveniente ver las notas al pie de página de los diversos versículos. En esto, pues se diferencia una Biblia católica de una no católica. Para los protestantes está la libre interpretación de la Sagrada Escritura. Y nosotros los cristianos católicos sabemos que la Iglesia es la depositaria de la revelación divina y tiene por misión interpretarla. Para esto cuenta pues con la ayuda del Espíritu Santo. Y finalmente, pues la palabra de Dios está dirigida a todos. Algunos la aceptan, otros la rechazan. Bueno, ¿y por qué? Pues hay que tener en cuenta que nos movemos en el misterio de la gracia que Dios concede y de la correspondencia de cada uno de nosotros a esa gracia que recibimos de Dios. Además, hay que salvaguardar los dos aspectos, la libertad de Dios al dar la gracia y la libertad de nosotros al corresponderla. Y Dios pues revela con su palabra, Jesús, que es la plenitud de la revelación. La palabra de Jesús, tanto en los tiempos de Cristo como en todas las épocas, necesita una buena acogida de nosotros, de parte nuestra. Hay quienes la oyen sin entenderla y ni siquiera hacen un esfuerzo para comprenderla. Son sordos a Dios, como esas autoridades religiosas de Israel que escuchaban al Señor, pero ellos estaban acechando a Jesús para malinterpretar las enseñanzas del Divino Maestro. Otros son débiles, inconstantes, como la muchedumbre que oyeron la predicación de Cristo o se beneficiaron de sus milagros y en cambio pues lo dejaron en la hora de la prueba, en la pasión. Otros fallan, pero no por debilidad cuando hay que defender la palabra, sino porque la palabra del Señor no puede fructificar en una vida que no sea recta. La palabra de Dios es semilla y se siembra. Cada cristiano debe reflexionar, la palabra llega cada día al campo de mi vida. Y a veces no encuentra esa tierra buena, esponjosa, abonada, que produce mucho fruto, sino a veces un terreno pedregoso, lleno de maleza. Hay que preparar la tierra, quitando esas malas hierbas de la inconstancia, de la pereza, de la seducción, a veces de las riquezas, de la sensualidad, de los afanes del mundo, de todo lo que impida que la semilla produzca el fruto deseado por el sembrador. El fruto llegará cuando el campo esté preparado, es decir, cuando se escucha la palabra, se medita en el corazón y se entiende. María, nuestra Madre, es la mujer del silencio y de la escucha, que guardaba todo y lo meditaba en su corazón. Y fue reconocida como madre por Jesús y ensalzada por Él como bienaventurada por escuchar y practicar la palabra de Dios. Te pedimos, Madrecita, que en este sábado nos ayudes a alcanzar del Espíritu Santo, que conozcamos y nos enamoremos de Jesús en la Escritura Santa y que sepamos transmitir esta palabra de Dios con don de lenguas. Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, Él que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor te bendiga con su infinito amor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que tengas una bendecida jornada.